Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Hoy vamos a hablar de un tema súper actual para este tiempo. Está en la Biblia. Y el capítulo 4, ya habíamos hablado sobre el anticristo, lo habíamos mencionado en el capítulo 2. Pero aquí vuelve a hablar del Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Vamos a estudiar hoy 6 versículos nada más. Y qué bendición, ¿verdad? Que podamos ir por la palabra con calma, sin prisa, desmenuzando, deshuesando, escudriñando, buscando, profundizando, ampliando. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y yo me quedaría toda la noche en ese versículo. Pero lo vamos a tocar todos en el nombre del Señor. Amados, no creáis, no confíen, no lo tomen por hecho a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si yo tengo que probar si un espíritu es de Dios, ¿qué quiere decir? Que hay espíritus que ¿qué? Que no son de Dios, no vienen de Dios, no son inspirados por Dios, no son dirigidos por Dios. Y si no son de Dios, ¿de quién son? No hay otro. Dígalo sin miedo. Hay gente que tiene miedo a mencionar el nombre del diablo. Ese nombre no se le tiene nombre, ese nombre está derrotado por la sangre de Cristo. Si el espíritu no es de Dios, es un espíritu satánico. Porque muchos profetas han salido por el mundo. ¿Qué cosa? Yo creo que en este tiempo, en el año 2024, hay más profetas en el mundo que en ningún otro siglo, que en ninguna otra era. Pero, no todo el que dice ser profeta es profeta. No todo el que dice ser evangelista es evangelista, puede ser evangelista. No todo el que dice ser pastor es pastor. No todo el que dice ser maestro es maestro. Diga, hay que juzgar. Y este juzgar no está hablando de juicio, de yo estarte juzgando, de cómo tú eres. No. Está hablando de un juicio correcto. De emitir lo verdad, o saber diferenciar lo verdadero de lo falso. Ser juicioso, ser sabio. Yo he conocido y conozco profetas verdaderos del Señor. Y cuando un profeta habla, lo que él habló se cumple. También usted no tiene que ser profeta de oficio, pero el espíritu de profecía puede venir sobre cualquiera de nosotros. Puede venir sobre un niño, puede venir sobre una mujer, puede venir sobre un hombre, sobre un adolescente. De momento viene el espíritu de profecía, esa persona comienza a profetizar lo de Dios. Y si era de Dios, lo que ese hombre que no es ni una mujer, ni que no era profeta de oficio, dijo, se cumple. Pero yo he conocido también gente que me ha profetizado y gente que dicen que ser profeta, que me han profetizado, y yo sé que no son profetas porque nada de lo que me han dicho ni se cumplió ni se cumplirá. Yo le voy a decir algo. Todo el mundo sabe aquí cuando está mal. ¿Verdad que sí? Todo el mundo sabe que cuando está mal. Una vez yo estaba mal. Estaba como hemos predicado, como dijimos el domingo,
USDA Choice, chuleta, ¿entiendes? En la carne. Y vino esta persona a profetizarme un montón de cosas que al día de hoy ninguna se ha cumplido, porque lo que quería era congraciarse conmigo en ese tiempo, porque yo en ese momento era un hombre de negocio y yo sé lo que esa persona estaba buscando a mí. Haga así. Estaba buscando congraciarse pero como yo he sido una persona, siempre he tenido temor de Dios. Y si algo yo reconozco que cuando yo estoy mal, estoy mal. Yo siempre, este hombre profetizándome a mí, si yo estoy... Si yo no estoy bien. Yo ni estoy orando, ni estoy buscando a Dios. Vengo a la iglesia, nadie lo sabe que yo no estoy orando. A lo mejor piensa que yo estoy orando. Sé que esa profecía no era para mí, porque es que Dios no te puede hablar de bendición cuando necesita que tú arregles primero un montón de cosas en tu vida. Porque eso te puede engreír, te puede hacer daño. Porque entonces tú puedes decir, wow, pues entonces yo estoy mal y Dios me bendice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me quedo así. Yo me quedo así, Dios me bendice y Dios me habla. Mira, me está profetizando y todo. Estas cosas no se hablan. Estas cosas no se dicen. Recibe. Yo creo en recibir. Pero hay que juzgar si los espíritus son de Dios. Esto porque no todos los que hablan de Dios son de Dios. ¿Sabe qué? Este espíritu del anticristo, que es un espíritu que está sobre la tierra, y la cuestión es que no es de ahora. Mire lo que dice: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por el mundo. Está regado. Este espíritu, entienda esto esta noche: el enemigo es un imitador de Dios. El enemigo es un imitador de Dios. Y siempre va a tratar de imitar a Dios en todo. ¿Y sabe lo que está haciendo este espíritu del anticristo? No es el anticristo, es el espíritu del anticristo. Le está preparando el camino al anticristo. ¿Quién le preparó el camino a Jesús? Juan el Bautista. Este espíritu está actuando como un Juan el Bautista para Jesús, pero está actuando así para el enemigo. Y está preparando el camino. Y lo hablamos en la clase pasada: anticristo es todo lo que ¿qué? Que se opone a Cristo. Bien sencillo le pruebo que este espíritu está sobre la tierra: anticristo. ¿Qué pasó con la oración en las escuelas? ¿La oración te lleva a Cristo o no? Pues eso es un ¿qué? Anticristo. ¿Sacaron las Biblias? ¿Se acuerdan los hoteles que siempre había una Biblia? Busque ahora a ver si hay una Biblia en una gaveta. En los hospitales, claro, no se puede orar en muchos sitios ya. Arrestan a uno si se para frente a una clínica de aborto a orar. En silencio te arrestan. Eso es que anticristo. Pero le tengo una más fuerte. Hay iglesias que están ajustando el mensaje. Hay que tener mucho cuidado como hablamos, porque la gente se nos va y no crecemos. Van a decir que somos legalistas, vamos a decir que somos muy fuertes, vamos a hacer unos ajustes en el lenguaje, no hablemos tanto de las lenguas, no hablemos tanto del Espíritu Santo, no hablemos tanto del pecado. No hablemos tanto del perdón, vamos a hablar de la prosperidad, vamos a hablar de que todo está bien, vamos a hablar de que todo es color de rosa, para que nadie se ofenda, que la gente se quede tranquila, no le pisemos los callos a nadie. Es que yo no le piso los callos a nadie, el que pisa los callos es la palabra. Entonces, una iglesia que comienza a devalorar y a quitarle y a cortar y a ajustar lo que dice la palabra, está actuando y trabajando ¿para quién?
Está bajo el espíritu del anticristo. Mire lo que dice Mateo, le pruebo que no todos los que hablan de Dios son de Dios. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, esto es más que hablar. Esto es más que decir. Es hacer. No es hablar tanto, no es decir Señor tanto, no es que me vean adorando tanto, no es que lo cual es necesario, es bueno, pero tiene que salir de un corazón puro. Si no sale de un corazón puro, no hay nada. Dios no lo recibe. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O sea, quiere decir que no todo el que profetiza es profeta. No todo el que está dirigiendo una congregación es pastor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no dijimos así dice el Señor. Y en tu nombre, en el nombre de Jesús, echamos fuera demonios y los demonios salieron. Y en tu nombre hicimos muchos milagros y los milagros se hicieron. Ahora, alguien que me diga si esta persona iba camino a donde vamos a leer ahora, ¿por qué los milagros se hacían y por qué los demonios salían? Alguien que me explique eso. Si una persona, mire lo que dice el Señor de esta persona. Hicieron todo eso y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Alguien que me conteste, como una persona así echaba fuera demonios y como una persona así sanaba enfermos. Como Dios se manifestaba a través, o hacía los milagros a través de esa persona. Al nombre de Jesús. No al hombre y a la mujer. No estoy diciendo que en pecado, que vamos a relajar con eso en pecado. Debemos de saber que tenemos lo que se conoce como autoridad legal. Pero también tomamos en cuenta el nivel de fe de los que están presentes. Eso. El grupo de personas que tienen un nivel de fe. Y eso se une a la hora de la administración. Exactamente. Y eso es lo que entonces impulsa a los demonios a salir. Exacto. Ahí la importancia de la administración, el pueblo estar en unión. Amén. La persona que está mal, porque el Jesús está reconociendo que está mal, no tenía autoridad ninguna. Pero la fe de la persona que necesita el milagro, Dios no va a dejar de hacer un milagro por esa persona que tiene fe. La fe jala la autoridad de Dios hacia la persona. Dios le brinca por encima. ¿Cuál es lo que dice la Biblia? Si Dios tiene que usar una piedra, va a usar una piedra. No usó la mula de Balaam para que hablara. Balaam estaba mal. Usó la mula le habló. Le dijo, Balaam estaba ciego. Tú no ves que hay un ángel, le entró a palo a la mula. La mula tenía más visión espiritual que él. La mula estaba viendo el ángel. Y Balaam no lo veía. Un ángel con una espada desenvainada. Estaba ready para... Y Balaam y la mula dijo, ¿por qué me golpeas? ¿No ves que hay un ángel ahí con una espada desenvainada? Yo no puedo pasar por ahí. Entonces, estos milagros, Dios no va a dejar de hacer milagros porque un vaso esté sucio. ¿Tú te imaginas una persona impedida que necesita un milagro de Dios? ¿Va a dejar de hacer Dios el milagro porque el que está orando está en la chuleta y en la carne está endemoniado? No, Dios va a sanar a la persona porque eso glorifica a Dios, no glorifica a la persona. Por eso es que los milagros no van a dejar de ser hechos. Pero hay del que esté haciendo milagros, del que esté y termine en esa condición. Porque ¿sabe lo que le va a decir el Señor un día? No te conozco, mijo. Tú no eres oveja. El Señor habló de dos cosas. O somos ovejas o somos cabros. Dice que las ovejas van a entrar por el lado derecho y los cabros van a entrar por el lado izquierdo. Dile al que está a tu lado, oveja. Dile, más vale que seas oveja y no seas cabro. Ajá.
Sí. al pueblo. Y cuando vio a Pablo, él quería ese poder del Espíritu Santo. El mago estaba haciendo magia y estaba haciendo milagros, estaba haciendo cosas. Porque el diablo hace prodigios también y señales. Está probado en Egipto. Cuando Moisés fue al palacio de Faraón, los encantadores hicieron también las culebras. Moisés convirtió la vara en culebra. Y ellos convirtieron la vara en culebra. Vamos claros. Señales igual. Pero ¿quién se comió la de ellos? La vara de Moisés dijo, ustedes no tienen autoridad. Se las tragó, se las comió. Ajá. Sanó mucha gente, hizo muchas señales y muchos prodigios y milagros. Poderoso ejemplo. Que robaba, pero no fue salvo. Dios no pudo salvarlo. Se suicidó. Mismo. Judas estaba entre los 12 que hacía milagros. Le dio autoridad a Judas para que echara fuera demonios. ¿Ah? Porque era en su nombre. Ahora, hay que tener cuidado con lo de su nombre también. Porque no todo el tiempo funciona. Porque ¿qué le pasó a los 7 muchachos que trataron de coger guille de exorcista y reprendían los demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo? Pero a ellos el nombre de Jesús no le funcionó. En el nombre de Jesús que predica Pablo, y el demonio le dijo, a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes, los demonios le dijeron, conocemos la autoridad del Hijo de Dios, Jesús, y conocemos la autoridad de Pablo, que tiene autoridad, lo conocemos bien, pero ustedes no tienen autoridad ninguna. Es como el que le fueron a reprender, un hombre que fue a reprender, y eso ha pasado un montón de veces. Un hombre fue a reprender un demonio y le dijo, ¿cómo? Si tú fumas Winston. Sí, porque los demonios saben. Ajá. No sale, no lo pudimos echar fuera. Exacto, así, hay que meterle intenso, hay que meterle intensidad, ayuno y oración. Ajá. Sí. Ajá. Que empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. En la carne. Son personas que ya entienden el poder de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios y la fe del creyente, también se pueden salvar muchas personas. Y siguen manipulando el pueblo. ¿Sabe cuántas iglesias prosperan en los Estados Unidos? La manipulación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no viene para atrás vacía. Y no importa quién la envía. O sea, tú puedes ser un borracho y estar en un púlpito y predicar la palabra y tocar una alma. Y ese alma se puede salvar. No significa que tú estás limpio y estás correcto delante de Dios, porque Dios no te está honrando a ti como el hombre, sino está honrando la palabra que sale de la Biblia. Amén. ¿Entiendes? Pero yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir en honra al Señor. Y yo quiero que el Señor me reconozca como un hijo. Yo quiero caminar en la autoridad de Dios. Yo quiero caminar en el respaldo de Dios. Mira, tú no tienes que buscar la autoridad. Tú caminas en obediencia, la autoridad va a estar sobre ti. Porque el respaldo del cielo te va a seguir donde quiera que tú vayas. Amén. Mire lo que dice. Estamos todavía en el primer verso, en probar los espíritus. Mire lo que dice 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente, ¿quién dice? El Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros días, en los últimos días, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, se desviarán de la verdadera fe, escuchando a espíritus. Escuchando, hermano, entienda que los demonios hablan. ¿A cuántos le ha hablado un demonio?
Ay, Dios mío, pues somos 4 nada más que nos ha hablado. La palabra de Dios. Pégale el micrófono porque que hay muchas iglesias que están predicando la supuesta palabra de Dios que no, o sea, esto dice la mitad, mezclan una verdad con una mentira, que no es, en sí no están tirando el mensaje completo de la palabra. Y si la persona no sabe de la palabra, amén, las enredan. ¿Yo hacía algo? Es importante que nos esforcemos en tener una relación con el Espíritu Santo, que nos entrenemos en poderlo escuchar, en tener conversaciones con el Espíritu Santo. Y ahí vamos a poder nuestro oído se va a afinar. Exactamente, vamos a discernir la voz porque uno tiene que combatir con el pensamiento, con mi propia voz. Si me lo está diciendo el Espíritu Santo, si me lo está diciendo otro espíritu contrario, la palabra es el filtro, pero el Espíritu Santo, cuando una persona conversa constantemente con el Espíritu Santo, depende del Espíritu Santo, habla con el Espíritu Santo, va a poner su oído. Aquí habemos cuántas personas, y yo estoy segura que si mi hija entra por la puerta y dice mamá, yo voy a saber que es la mía. Ajá. Claro. Y yo estoy segura que todos los que estamos aquí, madre o padre, nos va a pasar lo mismo. Eso con el Espíritu Santo. Podemos haber todos aquí, el Espíritu Santo va a hablar o va a hablar un demonio y uno lo va a saber. Porque ya usted está debidamente entrenado y el Espíritu Santo va soltando más y va soltando más y va soltando más hasta que usted es un experto en eso. Amén, amén. Y vamos a ver hoy ahorita ahorita vamos a ver cómo vamos a discernir esa voz. Porque hay que aprender a conocerla. Mire, los demonios hablan. La carne habla. La mente habla. Y el mundo habla. Son muchas voces. Muchas voces. El mundo, el sistema del mundo te habla. El sistema del mundo nos quiere enredar. La carne, estamos en una lucha constante con ella. Y los demonios vienen a hablar, a alimentar eso. Se montan. ¿Cómo te puedo dar un ejemplo bien rápido? El espíritu de temor viene y te intimida por cualquier cosa. Gente que está batallando con temores, con ansiedad, con pánico. Tú oyes algo que te dice, salga de tu casa, que te puedes morir. ¿Qué va a pasar? No te vayas solo. ¿Qué es eso? Es un pensamiento, pero es una voz. Lo que puso eso ahí. Ajá, dilo. Que puede pasar algo malo. Ajá. Que te paraliza. Es un pensamiento. Te paraliza y no te permite a ti hacer más nada. O sea, es algo que te inmoviliza. Exacto. ¿Y de dónde salió ese pensamiento? Si es un pensamiento malo, ¿de dónde salió? Del infierno, del diablo, de los demonios. De Dios no vino. No es de Dios. Si no es de Dios, dígalo claro, si no es de Dios, es del diablo. Entienda eso. A mí este pensamiento no es de Dios. Esto es el diablo. Y ahí uno ataca. La palabra se dice presentimiento. Discernimiento. Discernimiento. Esto, cuando uno sale, uno siente algo que como que va a pasarle algo a uno. Y uno no sale y después vienen y te dan una noticia donde uno va a ir y... Por eso hay que saber cuál es la voz. Y uno discierne si es el espíritu la que está hablando, es un temor. Amén. Seguimos. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, gente mentirosa, hipócritas, que teniendo cauterizada la conciencia no tienen temor de Dios.
no tienen temor de Dios, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mire, los otros días vi un bárbaro, ahora están vendiendo las mansiones celestiales, haciendo real estate, vendiendo propiedades en el cielo. Ya comenzaron con eso. Lotes celestiales. Lotes celestiales. Y hay gente comprando, porque si hay vendiendo, están comprando, sí. Hay un tipo ahí en Brasil que se ponía una máscara, tenía una secta grandísima, murió gracias al Señor. Aleluya. Usted sabe lo que hacía ese hombre. Padre, perdóname por ese pensamiento que tuve. Le traían las niñas para que él certificara que eran vírgenes. Y le daban un certificado de virginidad. ¿Qué? Dígame qué tiene en la cabeza un padre si no es que está dominado por demonios y no es una doctrina de demonios la que hace que una persona obedezca una cosa así. Está el que manipula y el que se deja manipular. Obviamente hay gente que ya tiene un don tan avanzado para poder manipular las masas utilizando la verdad, como decía María, utilizando la Biblia, la manipulación. Y por eso nosotros tenemos que estar bien conscientes de tener una identidad clara delante de Dios. Porque la mayoría de la gente que cae en ese tipo de manipulación, por lo general tienen serios problemas de identidad. O tienen una autoestima demasiado baja. Entonces les siembran temor y piensan que cualquier cosa que ellos discrepen del líder, ellos son los que están en pecado. Exacto. Y lo hemos visto mucho, o sea, incluso padres que permiten eso con las niñas, que lo hemos visto muchas veces en Puerto Rico ha pasado también. Ha pasado en todos lugares, es porque ellos piensan que eso es hasta una honra para ellos, porque es el líder, es el caudillo, olvídese. Y entonces la manipulación. Sí. Eso es espiritualidad sin santidad. Sí. Se convierte en algo demoníaco del diablo. Está lo del manejo de las ofrendas, de los desmedidos, de los diezmos, las promesas, las profecías. A José vino una predicadora de Estados Unidos, Pastor José, y ¿cuántos eran que pasaran al frente? Que ella tenía una palabra profética de ¿cuántos? 50 sobres. ¿50 sobres? Ajá, de 100. ¿De 100? Para 50 personas únicamente. Únicamente. Si pasaba uno más, del 51 en adelante, no recibía la palabra. Tengo una palabra profética para de 50 personas de a 100. Dígame dónde rayete dice eso en la Biblia. ¿Dónde? La Biblia habla de traer ofrenda voluntaria. La Biblia habla de traer el diezmo. La Biblia dice que David dio de su tesoro personal para construir la casa del Señor. Pero en ningún momento hay condiciones impuestas por hombre, ni por ciento, ni dame esto, nada de eso. Hay unos principios bíblicos de la siembra, pero son bíblicos. Pero no pueden estar manipulados por ningún hombre. El que quiera sembrar, siembra de su corazón. Y en una relación con Dios, en un pacto con Dios, Dios le puede revelar a una persona algo porque Dios tiene un trato con esa persona. A lo mejor Dios quiere que esa persona rompa con el amor al dinero y le está enseñando a que confíe en Él y lo hace a sembrar algo, pero no va a salir de un altar manipulando a nadie para que dé ofrenda ni cosa que se parezca. Vas a rebajar, Ale. En los tiempos de antes también, tú sabes, usaban los sacerdotes, usaban el purgatorio, la gente que se morían. Oh, sí. Entonces ellos usaban eso y tú venías a la iglesia y pagabas X cantidad y prendía vela para sacarlo de ahí, que ellos pudiesen pasar de un nivel a otro nivel y llegar a la gloria. Y eso lleva años, o sea que esto no es nada nuevo. Vi en Panamá, en la catedral, no es nada en la nuevo. catedral de Panamá,
Usted va a la Catedral Católica de Panamá y hay muertos enterrados en el pasillo. Están las tumbas ahí porque los ricos daban los indultos, pagaban los indultos, las ofrendas, indulgencia es la palabra, perdón, indulgencia, para estar más cerca del reino. ¿Quién sabe cuántos hay enterrados ahí que están, sabe dónde están? En la laguna. ¿En dónde? En las pailas. Esa es otra. Yo quisiera saber dónde están las pailas en la Biblia. Sí. Gloria a Dios. O sea, el fuego lo venden por paila en el infierno. De 5 galones en 5 galones. Y muchas otras cosas más. Gente cogieron, el FBI cogió en un ministerio en los Estados Unidos un evangelista que se puso de acuerdo con su esposa. Él tenía un audífono y la esposa se iba por la congregación preguntando nombres, escuchando situaciones, y se las decía a él por un walkie-talkie. Mira, la que está acá, mano izquierda, y la muchacha esa que está al frente, los cafitas en la esquina. Venía de acá, así dice el Señor. ¡Wow! Te decía. Uno del ministerio lo choteó al FBI. Y vino el FBI y puso una guagua afuera en la campaña. Sí, y entraron en la frecuencia del radio. Tenían todo grabado. La comunicación entre la esposa y el evangelista de cómo hacían eso. Esas son cosas que están pasando. Eso pasa. Eso pasa. Lamentablemente eso va a pasar. Y nos perjudica a todos. Y nos embarra a nosotros muchas veces porque pagan justo por pecadores. Entonces el mundo dice, mira, nos juzgan a todos. La iglesia, dicen la iglesia, no, esta no. No me metas a mí en ese revolú, que yo no estoy ahí. Diga, hay que escuchar. Dile a que está a tu lado, vamos a afinar el oído espiritual. Los falsos profetas tienen su fuente en el maligno. Tienden a ser gente negativa porque son malos, criticones, emocionalistas, con agendas ocultas. Son manipuladores, como Satanás, el acusador. Porque Satanás es un manipulador. Satanás es un mentiroso, es sigiloso. Satanás le gusta sembrar discordia. Satanás le gusta sembrar división. Satanás le gusta sembrar murmuración. Satanás le gusta sembrar el rencor. Eso es lo que hace Satanás. Enemistades. Pero, los que tienen su fuente en Dios son gente positiva. Son gente de fe afirmativa. Son gente transparente. Gente sincera. Ven a las personas con los ojos de Dios. Ojos de amor, ojos de misericordia, ojos de salvación, ojos de ayuda. No están buscando controlar a nadie. Porque usted ve a esta gente, le gusta el control, las masas. Por eso yo tengo mucho cuidado cuando voy a ministrar. Hay veces que Dios no me dice al Espíritu Santo ni le pongan la mano. Que tiene que ser Dios. Que sea Dios. A veces que yo hago llamado, a veces que no hago llamado. ¿Sabe? Es bien fácil. Yo veo a una persona acá arriba triste. Y digo, está triste. Algo le está pasando. No llores más, te dice el Señor. He visto tus lágrimas. ¿Y quién no llora? ¿Entiendes? Eso es manipulación. Eso pasa, hermano. Eso pasa. Pero en el nombre del Señor, Dios está levantando una iglesia madura en el mundo otra vez para que va a arreglar estos revoluces. A mí me han venido gente con cuentos y yo me quedo mirando. Y cuando me quedo mirando saben que no pueden venirme con el cuento. No me pueden venir con el cuento. Número 2, el versículo 2. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, que trata de desviarnos de que Cristo fue un hombre nacido de mujer, de virgen. Yo escuché una de las herejías
más grandes de un amigo, hablando de que Jesús no nació de un nacimiento original, sino que el milagro fue que José se acostó con María y todavía María no tenía el periodo. O sea, sus órganos no estaban listos para fecundar todavía. Ese fue el milagro. Conocí una persona que nació en la verdad y ahí está en esa cosa, creyendo esa cosa. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Y qué dijo el apóstol Juan hace 2000 años? ¿Dónde estaba el espíritu del anticristo? Ya está en el mundo. En el mundo. Un espíritu es de Dios cuando proclama que Jesús se hizo carne y practica el amor que Jesús practicó. Vive como Jesús vivió. Jesús vino en carne. Se hizo hombre. Nació de una mujer fecundada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo yo puedo probar o discernir los espíritus? Anote esto. Hay que hacerse la pregunta si esos espíritus endurecen el corazón de los hombres en el egoísmo. ¿A qué te lleva ese espíritu? O lo abren para el amor que proviene de Dios y la humildad que proviene de Dios. Ese espíritu te lleva a enaltecerte a ti, a individualizarte, a promoverte, o ese espíritu, la palabra, lo que está pasando, te lleva a humillarte más, te lleva a buscar a Dios, te lleva a arrepentirte de tus pecados. Porque hay un espíritu hoy en día que lo que está haciendo es levantando el hombre, el ego del hombre. Y está metido en la iglesia. Mucha predicación de humanismo. Pastor, hay unos personajes en las redes sociales. Está David Heath, Tony Robinson. Son personas que la iglesia, mucha gente que se llama iglesia los apoya, incluso van a sus congresos. Yo pues me he puesto a leer parte de sus libros y ver su congreso. Y cuando vienen a ver, ellos cogen parte de la palabra, le sacan la palabra santidad, le sacan la palabra pecado, le sacan la palabra Dios y la adaptan a su elocuencia, a su forma de expresarse y crea una euforia en las personas, que las personas salen, pagan 600, 1,000, 10,000 dólares por esa conferencia, salen con una euforia que se quieren comer el mundo. Y lo más triste de todo es que cuando tú haces un escáner, hay mucha iglesia apoyando a estas personas. Se convierte literalmente en una palabra de fe sin Dios. Wow. Mire, una prédica o enseñanza que se enfoca más en ti que en otra cosa no viene de Dios. Una prédica o enseñanza que exalta la figura de un hombre más que Dios. Honramos los hombres. Dios usa hombres y mujeres para hacer la obra del ministerio. Gloria a Dios por todo eso. Pero aquí no estamos para exaltar figuras de hombres. Aquí estamos para exaltar a Cristo, nuestro Salvador. Aquí estamos para servir y adorar al único Dios verdadero, al Dios Padre, dueño y creador del universo. Estamos para honrar al Santo Espíritu de Dios. Una prédica o enseñanza que se enfoca más en ti que en otra cosa no viene de Dios. Te llevará a ser, diga esta palabra conmigo, ególatra. Un ególatra es un amador de sí mismo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es el Señor, como lo es el hinduismo, el islam, el budismo, el espiritismo, el misticismo, el humanismo y todos los ismos. Todas esas religiones. Y el humanismo está metido en la iglesia. Y en algunas iglesias hay espiritismo también. Y hay hechicería. Porque donde hay manipulación y control, eso es brujería, eso es hechicería, eso es control de la gente.
Aquí yo no pienso controlar a nadie. Aquí cada cual es libre de hacer. Digo, ¿verdad? No es que vamos a andar en desorden, no, pero es que yo voy a estar manipulando a la gente. ¿Qué tú haces? ¿Y cuántos chavos tienes en la cuenta? ¿Y para dónde te vas de vacaciones? ¿Dónde vas? ¿Cuánto tiempo te vas? Control. Esto es manipulación. ¿Y dónde tú vas? Y el pastor de las muchachas que cuando eran chiquitas, mi esposa me dice que había un pastor que se paraba al frente de las hayas a ver si tenían minifaldas puestas para meterlas en disciplina. Tenían el ruedo más arriba de la rodilla. Eso es hechicería, eso es control. Hay algo que yo sé que funciona mejor que yo, se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es el que convence, él es el que regaña, él es el que solta. Yo tengo como pastor una responsabilidad de velar por el alma y también corrijo y exhorto por la palabra, pero esto es voluntario. El que quiera, quiere, y el que no quiere, no quiere. El que quiere estar, está, y el que no quiere, no está. Ya, esto es voluntario. Amén. Cristo, entienda esto bien y anótelo. Porque los gnósticos que creen en no agnóstico es que no cree. El gnóstico, cree en la espiritualidad, pero no en una espiritualidad completa. ¿Sabe? Cristo no es un simple ser espiritual. No, sí, yo creo en Cristo, Él es un ser espiritual. Eso es lo que creen los gnósticos. No es parte de algo, no. Que como que es algo que es como un aliento de Dios, como algo espiritual. No. Cristo es un hombre verdadero. Cristo es una persona. Cristo se hizo hombre. Hasta el punto, se hizo tan hombre que murió. Y esa es una de las verdades más poderosas del Evangelio. Que tenemos un Salvador que murió por nosotros y resucitó al tercer día. Hombre resucitó y es la garantía de que nosotros vamos a resucitar también. Él fue, dice la Biblia, el primero, el primogénito de muchos. Él fue la semilla que se sembró en la tierra. Aleluya. Él fue el primero que resucitó para vida eterna. Dios mío. Él fue el primero que resucitó para vida eterna. Ya él está disfrutando de la vida eterna habiendo sido hombre, porque Lázaro no resucitó para vida eterna. Lázaro resucitó para volver a morir y Lázaro está esperando a que venga otra vez el Mesías para resucitar a vida eterna. Aleluya. No sé si me entendieron. Wow. Cristo es verdadero hombre hasta el punto que dio su vida. Mire lo que dice Primera de Juan 5:6. Este verso está, pero como dicen los muchachos, en la madre. Brutal, salvaje. Primera de Juan 5:6. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un parto? ¿Qué es lo que sale? ¿Con qué sale el líquido amniótico? ¿Qué es? Agua y ¿qué? Y sangre. ¿Cómo vino Cristo? Por agua y sangre. Agua y sangre. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y Él es espíritu. Es el que da testimonio, porque el Espíritu, aleluya, es la verdad. Aleluya. La predicación de esta verdad no adulterada es lo que nos diferencia a nosotros de cualquier otra falsa doctrina. Esa verdad. Esa es la verdad que nosotros predicamos. Esa es la verdad del Evangelio. Y todo el que trate de adulterar eso. Ahora hay una doctrina que dice que es Dios madre. ¿Dónde en la Biblia dice que Dios es madre? Dice que Dios es padre. Dios no es madre. Dios madre.
y la madre tierra. Y hay creyentes abrazando palos por ahí. Abrazando árboles para la energía. Yo abrazo a Cristo. Yo abrazo al Espíritu Santo. ¿Sí? Creyentes haciendo yoga. Este tema se expande, ¿sabes? Porque esto nos lleva, ahora mismo cuando dije eso, me vinieron los elefantes a la mente. Hay que tener cuidado con los elefantes, con los soles, con las cosas que usted compra en los haitianos, que están consagradas a los brujos, un montón de cosas. El mexicano ese, usted ha visto la figura del mexicano ñangotao con el sombrero. Se pone mucho en los jardines, el ojo que todo lo ve, ¿sabe? Es un espíritu de miseria. Un montón de cosas que están metidas en la casa que traen demonios a las casas, porque hay muchas cosas consagradas a la brujería, a la hechicería. Que yo lo he visto porque también hasta en los baby showers, lo que le dicen como los atrapasueños. ¿Lo qué? Atrapasueños, le llaman así. Los dream catchers de los indios. Lo regalan mucho en baby showers con el nombre de los bebés o cosas así para los cuartos decorar. Eso lo hacen mucho. Wow. O sea, hay que tener mucho cuidado. Sí. Los haitianos, los elefantes, y había muchas discusiones y Doña se iba para la calle a beber y sal de esa porquería porque está trayendo muchos problemas en la... Y después fue que el pastor le dijo y sacó. Y se acabó el problema. Se acabó el problema. Amén. Yes. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? A los falsos profetas. Porque mayor es el que está, ¿quién? En ustedes, en nosotros, que el que está en el mundo. ¿Cómo yo venzo a los falsos profetas? Lo primero, lo que dice Santiago. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Lo primero que yo tengo es que someterme a Dios. Nadie que no se somete a Dios va a tener autoridad. Nadie que no está en el sistema de Dios, dentro del sistema de Dios, lo que dice su palabra, obedeciéndolo, va a tener autoridad ninguna. Tú reprendes al diablo y se te ríe en la cara. Otro día había uno reprendiendo un demonio y no salía. Y el demonio habló y le dijo: tráigame una malta porque este me tiene jorado aquí. Así. Esas son experiencias que yo he visto y he escuchado de gente seria. Ahora, cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios llena del Espíritu, no hay demonio que se resista. Ahí sí que no, ahí sí que lloran ellos. Y piden que los dejen. No te voy a dejar. Para afuera es que vas en el nombre de Jesús. Lucas 10, 17, el 20 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Jesús dijo: he aquí os doy potestad, les doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Usted vio eso? Serpientes y escorpiones. Están diciendo que está hablando de animales venenosos. Cosas que en ese tiempo ellos estaban en riesgo de que los picaran. Le dijo: ni eso los va a dañar a ustedes. O posiblemente Jesús estaba diciendo: posiblemente el diablo puede usar esas cosas para hacerle daño a ustedes. Pero si como es el enemigo, nada de eso les va a hacer daño. ¿Y qué pasó con Pablo? Cuando estaba buscando leña después del naufragio. ¿Qué se le pegó en el brazo? Una víbora venenosa. Y dice que se sacudió. Y la gente de la isla de Malta se quedaron así mirando, esperando a que él se cayera muerto, porque sabían que la picada era mortal. Y cuando vieron que el hombre siguió juntando palitos para la leña, vieron: este hombre es un hijo de los dioses. Y Dios utilizó esa oportunidad para él predicarle el evangelio. Eso es lo que hace Dios, aleluya. Y usted corriendo de una cucaracha.
Es una cucaracha colorada, esas grandes. Y usted corriendo de una salamanca. Y usted corriendo de una culebrita de 4 o 5 pies, chiquita. Gloria a Dios. Que ahora es la oportunidad buena aquí en Puerto Rico, todas esas pitones que están apareciendo. Parezca una, agárrela por la cabeza en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Dice, nada os dañará. Los cristianos han vencido a los falsos profetas porque el que está en ellos es mayor que el que está en el mundo. Amén. Amén. Dice el versículo 5, ya estamos terminando. Dice el versículo 5, ellos son del mundo. ¿Quiénes? Esos profetas, esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque están amarrados al sistema del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye, lo que estaba diciendo Edwin ahora. El mundo los oye y la iglesia los oye. Porque los falsos profetas y maestros lo que hablan es de materialismo. Tú quieres oír a un falso profeta, lo que se pasa hablando es de carro, de prosperidad, de dinero, de ropa, de prendas, de posesiones, de inversiones, de multiniveles en la iglesia. ¿De qué? De fama, de mucho avión, de mucho carro, de mucho Rolls Royce. Serpiente venenosa. Ah, sí, pero eso, la Biblia dice, el Señor tu Dios no tentarás. Yo vi al pastor ese sí, que se puso a coger una serpiente, y a la serpiente lo cogió por el cuello y ahí quedó en el altar. Muerto el bobo ese. La Biblia no me manda eso. Eso es en caso de que pase algo. Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. No es que tú tientas al Señor y te vas a meter. Pues nada me hará daño. Tapará la boca a los leones y me meto allí en el circo, en la jaula del león. No. Sí. Yo no soy Daniel. Claro, no. Eso es tentar al Señor. Los falsos profetas y los maestros lo que hablan es de materialismo. ¿Sabe por qué? Porque ellos están apegados a las cosas de este mundo y ya hay una doctrina corriendo por ahí que dice que no hay rapto, que nos vamos a quedar aquí en la tierra. Eso está por ahí corriendo. Y la honra utilizada a su conveniencia. Yo creo en la honra. La Biblia habla de honrar a los hombres de Dios. La Biblia habla de... Pero escuche bien, la Biblia habla de honrar a los hombres de Dios, pero la Biblia habla de honrarnos los unos a los otros. La honra mal predicada se convierte en idolatría. ¿Por qué yo tengo que? Imagínense usted yo predicando todo el tiempo de honra. Me tienen que honrar, me tienen que honrar, me tienen que honrar, me tienen que honrar. La honra se gana. La honra no se predica, la honra se gana. Eso es un acto voluntario que se gana. Tú no tienes que buscarlo. La honra no se busca. Jesús no buscó honra. Jesús se ganó la honra. Sus acciones hicieron que la gente lo honrara. Oh, más aún, se ganó la honra de su padre. Dime de qué hablas. ¿De quién eres? Dime de qué tú estás hablando. Y te voy a decir lo que hay en el corazón. ¿Qué semilla hay sembrada en ese corazón? ¿Qué fundamento hay en ese corazón? Yo sé cuando una persona tiene fundamento. No por lo que habla, sino por lo que vive. Eso es lo que me dice a mí. ¿Cómo está ese fundamento? Y el verso 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, era esto, el que conoce a Dios sabe quién es otro que conoce a Dios. El que conoce a Dios nos oye.
La gente que conoce a Dios nos oye. ¿Sabe por qué usted me está oyendo? Porque usted conoce a Dios. ¿Sabe por qué no le molesta este mensaje? Porque usted conoce a Dios. Porque sabe la verdad. Porque si llega a ser otro, no, esto es un religioso malo. A nosotros, a esta iglesia antes le llamaban liberal. Éramos bien liberales. Ahora nos dicen que somos legalistas. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el de error. El de verdad quiere escuchar. El de error no quiere escuchar. Los verdaderos hijos de Dios y discípulos de Dios distinguen, lo que estaba diciendo ahorita Amelia, distinguen la voz del Señor de las otras muchas voces. Yo sé cuando es el Señor el que me está hablando. Yo sé cuando es mi mente. Yo sé cuando es mi carne. Yo sé cuando es el diablo. Pero eso usted no lo obtiene jugando pelota, baloncesto, que no es malo, ni en la playa, ni en Netflix, ni viendo juegos de soccer, ni nada de eso. Eso usted lo desarrolla en la presencia del Señor, hablando con el Padre y esperando a que Él le conteste y metido en la palabra. Así es que se desarrolla eso. El problema es que muchos creyentes quieren desarrollar ese oído para arriba y para abajo, haciendo 20 cosas, sin pasar tiempo con el Señor y que otro haga, que el pastor haga por él lo que le toca a él hacer. Yo te amo, te quiero, te ministro, oro por ti, te saco los demonios las veces que sea, te echo fuera las enfermedades las veces que sea, te ayudo en tus luchas, te ayudo en tus batallas, pero a ti te toca hacer la parte que te toca en tu casa. Tu casa. ¿Quién no ha necesitado una oración algún día? ¿Quién no ha necesitado una imposición de mano? Cuando te pusieron las manos, tú sentiste que se fue todo. ¿Quién no ha pasado por eso? Pero tiene que llegar el momento de que tú tengas tu propia experiencia espiritual. La necesidad de leer la palabra, de orar, de congregarte, de estar aquí. Esto es importante. Aquí es que aprendemos. Este es el taller. Tan importante es esta enseñanza que el apóstol Juan, para comenzar este capítulo 4, para hablarnos del anticristo, en el capítulo 3, el versículo 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como los ha mandado. Él estaba hablando del amor antes de entrar a esto. Él dejó el tema del amor para entrar al tema del anticristo. Pero el versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la mención del Espíritu Santo en este versículo 24, antes de entrar al capítulo 4, es lo que hace que Juan mencione los demás espíritus, el espíritu del anticristo o los demonios. Ya Juan había hablado del anticristo anteriormente en el capítulo 2. Y después pasó en el capítulo 3 hablando del amor. Pero ya en esta segunda ocasión, la mención del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de Dios, hace que Juan vuelva a hacer un paréntesis y a reforzar lo que habló del anticristo. ¿Por qué? Porque es necesario para el pueblo de Dios aprender esta lección, que es lo que estamos aquí en esta noche, aprendiendo esto. Y yo espero que todos ustedes se lleven esto y vuelvan a repasar todos estos 5 capítulos y se metan en la palabra y la escudriñen, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros, ¿para qué? Para que no seamos engañados, porque esto es lo que nos espera. Amén. Los verdaderos hijos
Discípulos de Dios distinguen la voz del Señor de las muchas otras voces. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nos guía, nos dirige. Hablábamos el martes, ¿verdad?, de cómo el Señor nos guía, cómo la oración es una brújula que nos dice para dónde vamos. Ahí el Señor nos dice, no vaya, ve, hazlo, no lo haga, invierte, no invierta, compra, no compra. No ores por eso, actúa. No actúes, ora por eso. Son dos cosas diferentes. La guía del Espíritu Santo. Habla, no hables. Los creyentes, se supone, lo que dice la Biblia. Tenemos el Espíritu Santo. Los cristianos tienen un criterio para examinar las enseñanzas verdaderas de las falsas. En cuanto conocen a Dios, está bien esto, en cuanto tú conoces a Dios y te enamoras de Él, tú vas a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Porque el amor de Dios está en ti, el amor de Dios es puro. Todo lo que es impuro, va a haber un sensor en ti que te va a decir, eso no es de Dios. Yo no recibo eso. Te va a dirigir a no meterte en asuntos que no respaldan la palabra, que no están respaldados por la palabra, que no están respaldados por el amor de Dios. Dios actúa de una forma, Dios piensa de una forma, decíamos el martes, ¿verdad? Los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Los caminos de Él son más altos que nuestros caminos. Él nos enseña el camino correcto. En momentos habrán situaciones, habrán problemas, habrán cosas que Dios te dice, no te metas en eso porque yo no estoy ahí. No respaldes eso porque yo no respaldo eso. No apoyes eso porque yo no apoyo eso. Conductas, cosas, pleitos, manifestaciones, cosas, diferentes cosas que Dios no apoya. Todo eso viene por dirección del Espíritu Santo. Por eso viene escuchando la voz del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cierro con esto. El amor a Dios es un amor activo y nos da la posibilidad de discernir entre el Espíritu de verdad, que es la realidad divina. Esa es la realidad. Todo lo que viene de Dios es la realidad, porque es la verdad. Eso es lo real. Como le dije ahorita, el diablo es un ilusionista, un mentiroso. Yo le llamo un artista, es mejor que Picasso, que cualquier pintor. Pinta unas escenas bien lindas de engaño. Te los pinta, bien bonito. Y después que te enredas, lo que sale es una película de terror. Lo que sale. Pero el Espíritu nos deja discernir, el Espíritu de verdad, la realidad divina, de el espíritu de error, que es el espíritu del engaño.